¿Cómo están, amigos de YouTube? Bueno, pues quiero mostrarles algo que me acaba de llegar ahorita. Acaba de llegar esta caja. Esto venía así como lo ven. Venía dentro de otra caja que tiré por allá, donde venían pues los datos de entrega y todo eso. Yo sé lo que viene, pero vamos a ver si me mandaron lo que yo pedí, porque como suele suceder en este tipo de entregas, pides una cosa y te mandan otra. Pero bueno, esto se supone que lo que trae adentro es una máquina de soldar inverter. Pero voy a aclarar algo, amigos, esto no es ninguna publicidad, nadie me está pagando por hacer este video ni por mostrar el producto ni nada. Simplemente quise compartirlo con ustedes porque esta la compré yo en una página de esas de compraventa en internet. Me interesó la máquina porque pues ya días quería probar una máquina de estas y el precio estaba bastante accesible, así que dije yo voy a comprarla. Pedí que me hicieran el envío y ya me llegó, así que voy a revisarla, voy a ver si es cierto lo que me mandaron. Bueno, pero voy a también a aclararles que la máquina no es nueva, en la publicidad lo decía, no es nueva, se supone que la usaron un par de veces y la metieron otra vez en la caja y no la volvieron a usar. Así que vamos a ver, voy a terminar de darle esta cinta que le pusieron aquí, así venía como la ven, así venía. Así que voy a quitarle estas cintas y vamos a ver qué es lo que trae. Yo estoy buscando información acerca de esta máquina en internet para tener una referencia de la máquina, así que no he podido investigar mucho de la máquina, así que no puedo darles yo tampoco ninguna referencia, ¿no? de si la máquina es buena o no. Lo que vamos a hacer es probarla también aquí en el video, a ver si en realidad esta máquina valió la pena la comprar. Así que vamos a terminar de desarmarla, de sacarle estas cintas y revisar qué es lo que viene adentro de la caja, ¿okay? Bueno, amigos, al parecer sí viene la máquina, vale más, gracias a Dios. Lo primero que vemos aquí es la guía, el manual, así que viene en inglés creo, pero vamos a ver si nos descargamos un PDF para tener más información de la máquina, que no le hacemos mucho al inglés, así que vamos a ver. Y bueno, vamos a ver qué más trae. Vamos a acercar un poco la cámara por aquí y aquí miramos la careta, le decimos nosotros aquí, que parece que es de estas de paleta, parece que no trae el vidrio. Vamos a ver si lo trae por aquí adentro de la caja. Vamos a poner esto por aquí y vamos a seguir viendo qué más trae la caja. Y ahora vemos por aquí las pinzas, ¿no? El portaelectrodos y la pinza de masa. Vamos a acercarlas a ver. Bueno, lo primero que vemos es que pues están un poco sucias, no creo que sean, no sé si sean las originales o ya tienen mucho uso, así que si se ven sucias, no se ven nuevas. Creo que las usaron más de 2 veces, no como las 2 veces que decía ahí en la publicidad. Y algo que no me gusta mucho, amigos, de estas máquinas, no sé si esta sea la original, pero es que son bastante cortas. Creo que se la voy a cambiar porque pues parecer lo más que tiene es 1 metro. Me gusta usarla de unos 3 metros por lo menos, así que voy a traer el metro y voy a medir cuánto tiene, aunque como dije la voy a cambiar, pero solo para que miren, ustedes tengan una idea de cuánto tienen. Voy a buscar el metro, ok. Y sí, efectivamente tiene 1,20. Ahí está, 1,20. Y vamos a medir el otro a ver cuánto tiene de largo.
Tendría que decir en las especificaciones ahí, pero vamos a ver. Este al parecer tiene un poquito más, creo que anda por los 1.50 más o menos por ahí. Vamos a ver, vamos a medirlo. Bueno, tiene más, en realidad tienen como los 1.80. Pensé que tenía 1.50, pero tiene 1.80. Así que no anda mal, pero igual me gusta un poco más largo, así que posiblemente lo cambie también. Pero bueno, vamos a guardar esto, vamos a poner esto por aquí y vamos a seguir sacando lo que viene en la caja, ¿ok? Y bueno, sí, efectivamente aquí está la máquina. Pues la máquina no se ve mal, no trae nada más la caja, mire usted. Vamos a ver la máquina en qué condiciones se encuentra. Vamos a sacarle estos plásticos y estas cosas que las pusieron para protegerla, me imagino. Que bueno, por esa parte está bien. Así que ponemos esto por aquí y sacamos la máquina de su bolsa. Ok, ahí está. Pues se ve bien la máquina, sí parece que está algo nueva, no se ve maltratada, se ve bien la máquina. Un poquitito sucia nada más, pero está bien. Bueno, vamos a ver si la puedo enfocar aquí para que logren verla. Y como miran, como ven ustedes, pues no se ve rayada, no se ve maltratada, está bien la máquina. Ahora esperemos que funcione, nada más. Un poquito de polvo nada más, pero se ve bien la máquina, se ve, como dijeron, casi nueva. El selector parece estar bien, el selector de amperaje. Así que lo que vamos a hacer, amigos, es probarla. La vamos a conectar. Voy a buscar una extensión por ahí. Bueno, al parecer así físicamente todo se ve bien. La pintura también no está rayada. Ahí estamos viendo que es el voltaje, trabaja a 230 voltios. Según me habían dicho era 110 y 220, pero bueno, no sé. Vamos a ver en el manual a ver qué dice. Bien, sí, la máquina no se ve rayada, se ve como que no ha andado tirada por ahí trabajando mucho. Posiblemente sí solo la hayan trabajado un poco. La publicidad decían que solo la habían usado un par de veces, pero bueno, vamos a probarla, ojalá funcione. Voy a buscar la extensión entonces y la probamos, ¿ok? Bueno, amigos, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si la máquina funciona o no funciona. Por aquí tenemos el interruptor. Vamos a darle a ver qué pasa. Y bueno, pues sí, ahí prendió ya. Vamos a ver. Ahí está. No sé si se logra apreciar. Vamos a moverla. Bueno, ahí está. Ya prendió la máquina. Qué bueno, pero no basta, amigos. Vamos a probar a soldar. Yo es primera vez que soldo con esta máquina, amigos, así que no me vayan a criticar por si no lo hago bien. Tengo que aprender. Esta máquina para mí es nueva. He soldado con las máquinas normales de las otras, así que según me han dicho es un poco diferente, pero no creo que sea tanto. Así que vamos a probar. Vamos a buscar las pinzas para poner su portaelectrodo. Ahí vemos el máximo amperaje que alcanza de 255 amperes supuestamente. Y el mínimo que es de, vamos a ver, 33, ok.
de 33 a 254 amperes. Este es el máximo amperaje que alcanza. Así que ahora vamos a probarla, vamos a buscar los cables y la vamos a probar. Vamos a soldar algo por ahí, solo para probarla, a ver si en realidad solda. Ok, vamos a probarla. Bueno, vamos a conectar primero las pinzas, esta pinza de masa y el portaelectrodos. Vamos a conectarlo aquí en su respectivo polo cada uno. Aquí tenemos el portaelectrodos que va en su positivo y la masa que la vamos a conectar al negativo, amigos. Así que conectamos esto aquí, así se le gira para acá, para la derecha. Y ahora vamos a buscar electrodo. Creo que por aquí tengo electrodo bastante. Bueno, por aquí tenemos de este electrodo que es 6011 de 1/8. Si logra quemar este electrodo, pues está bien. Es del más grueso que tengo por ahorita. Se supone que también revienta hasta la 7018, pero de ese no tengo. Así que vamos a probar el 6011 de 1/8. Vamos a probar el 6013 del 332 y vamos a probar también el 6011 de 332. Vamos a ver qué tal se comporta la máquina con este tipo de electrodo. Así que lo llevamos para allá, vamos a probar, vamos a buscar un pedazo de fierro por ahí para probarla. Vamos a dejar este electrodo por aquí y vamos a buscar el fierro, ok, para probarlo. Este es el 6011 de 1/8. Así que vamos a ver qué tal se comporta con este electrodo. Es el más grueso que tengo. Vamos a probarla, pero vamos a buscar un fierro primero por ahí para soldar. Esta es la 6013. Esta es de 332. Y vamos a ver que otra, también la 6013. Sí, está ahí, se ve. Y la otra que es la 6011 también, que esta es la de 332. Ok, bueno, vamos a buscar el fierro entonces y probamos a soldar algo. Voy a probar con esta varilla primero. Esta, la 6011. Esta es la de 332. Vamos a ponerla y vamos a ver. Llegó el momento de la verdad, amigos. Vamos a ver si en realidad la máquina funciona. Vamos a ponerle aquí un amperaje que se supone que es con el que se debería soldar con esta varilla. Vamos a empezar con unos 60-70 amperes. Vamos a ver si la cámara logra enfocar aquí. Ok. Bueno, al parecer sí solda. Ya echó chispa, pero parece que le falta un poco de amperaje. Le vamos a subir un poquito más, a ver qué tal funciona. Vamos a irla probando. Como dije, yo nunca había soldado con estas máquinas, es primera vez, así que vamos a ver si le logro agarrar la onda rápido, porque sí se siente un poquito diferente, es como un poquito más suave la soldadura.
Así que vamos a probar, vamos a ver si le agarro la onda rápido. Vamos a ver si logra hacer un cordoncito presentable. Ok, vamos. Bueno, al parecer no me quedó tan mal, pero creo que podría hacerlo mejor, podría mejorar el cordón. Creo que necesita ponerle un poquito más de amperaje, pero vamos a ver, vamos a seguir probando, vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿ok? Bueno, creo que cada vez me está saliendo mejor, no está perfecta, considerando que tampoco soy un soldador de oficio, solamente soldo de vez en cuando. No es excusa tampoco para no hacer un buen cordón, pero sí creo que si ya estás acostumbrado a trabajar con otras máquinas y agarras otras, pues sí se siente la diferencia. Ya iré agarrándole la maña a esta. Yo ya estaba acostumbrado a trabajar con mi máquina de soldar casera, así que lo siento totalmente diferente. Ahí estaba un poquito alto el amperaje, creo que un poco bajo, quiero decir, creo que tendría que subirle un poco más. Voy a probar con otra varilla, vamos a hacer un par de cordones y ya se los muestro a ver si mejora un poco en este ratito, ¿ok? Y bueno amigos, para hacer la primera vez con este tipo de máquinas, creo que no me fue tan mal, ya me iré acostumbrando y haciendo las soldaduras un poco mejor. Pero bueno, la idea era mostrar la máquina, no en sí un curso de soldadura, ¿no? Así que creo que ya iré aprendiendo, ya iré acostumbrándome más que todo a la máquina. Y bueno, pues si a alguien pues estaba buscando información de ella y si yo pudiera recomendar la máquina, creo que sí, la máquina hace lo suyo. Considerando su precio, está bastante bien, funciona bastante bien, cumple con lo que dice. Así que vamos a hacer otro video más después, tal vez haciendo un trabajo con ella, ya poniéndola a trabajar ya en serio. Bueno amigo, por algún motivo YouTube no ha estado mandándome la notificación de los nuevos suscriptores, pero igual aprovecho para saludarlos a todas las personas que se han suscrito a mi canal, igual a las personas que comentan. Así que hasta aquí llegamos amigos, pero antes voy a invitarlo a suscribirse a mi canal. Por aquí aparecerá el botoncito, ok, ese botoncito rojo que está ahí donde dice suscribirse, ahí le da. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el video, espero les haya parecido interesantes. Así que gracias amigos por estar en el video hasta el final. Y va a ser hasta la próxima amigos. Goodbye.